Vamos a hablar un poco de historia con el señor, obviamente un amigo de la casa. Vamos a conectarnos con él, el licenciado en historia Martín Romeni, con nosotros en Jugando con Fuego. Y continuamos en Jugando con Fuego junto con Fernanda Petrone y quien te habla, Alejandro Gasparuti, recibiendo a nuestro licenciado, que ya lo conocen, obviamente, si son habitués de Jugando con Fuego, a nuestro licenciado en historia, el señor Martín Romeni. ¿Cómo le va? Hola, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? Ay, sí, Martín, ¿cuánto tiempo? Bueno, volvimos. Esperemos Extrañando que, el vivo, Martín. esperemos que sea. Extrañando el vivo y que nos tomes lección. Está bien, está bien. Sí, Es- este formato es más entretenido, nos divertimos un Ay, poco y saben sí, que tienen que obvio. estudiar Yo creo que hacíamos para cada encuentro. tratamos de hacer un experimento como otra cosa para escapar de la elección. Yo pensé, de la elección no, de la elección. De la elección no vamos a escapar. De la elección también, parece. También, Sí. también de la No, lección. no, el También. acto fallido mío es tremendo. Últimamente no puedo. Obviamente estamos en la semana del 9 de julio, más allá de que este episodio sale el domingo 13, pero bueno, claramente tenemos que hablar del 9 de julio, del Congreso de Tucumán, y quién mejor que Martín Romeni desde la historia que nos cuente qué fue realmente lo que pasó, no lo que nos dice Pichica. Bien, sí. Una fecha, ¿se acuerdan que el año pasado hicimos el 25 de mayo? Y siempre sucede esto de que cuando uno, por ahí los programas de televisión o en la radio le preguntan a la gente en la calle, no se sabe diferenciar mucho qué pasó el 25 de mayo y qué sucedió el 9 de julio, ¿no? Dos fechas emblemáticas, fundantes de lo que es la historia argentina, pero que tienen características propias. Mientras el 25 de mayo fue la Revolución de Mayo, o sea, fue ese grupo de patriotas rompiendo lazos de gobierno con lo que era el Imperio Español, con la corona española. Ya 6 años después, el 9 de julio de 1816, sucede este congreso, que tuvo un congreso previo, ¿sí? Que fue 3 años después de la Revolución de Mayo, que es la Asamblea del año 13, que es un primer encuentro entre los diputados de todas las provincias, ¿sí? Las provincias que integraban el territorio, que no eran muchas todavía. Pensemos que más allá de la mitad de la provincia de Buenos Aires para abajo estaban los pueblos originarios, no había todavía un formato de nación, pero sí tenía el territorio de todo lo que es el sur de Brasil, lo que es parte de Paraguay, lo que hoy es el Uruguay, y parte del altiplano boliviano. Hoy eran provincias en ese momento del proceso. El primer congreso, la Asamblea del año 13, es muy progresista en bastantes cuestiones, ¿no? La libertad de vientres, la abolición de la esclavitud, mucho antes que muchos otros países en el mundo. Y ya buscaba ¿qué empezaban a hacer esos patriotas? Después de la revolución, empezar a pensar qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser un país? ¿Vamos a ser una colonia? Si somos un país, ¿qué formatos nos vamos a dar? ¿Vamos a tener una constitución? ¿Vamos a tener una monarquía? Esa discusión que ya se empezaba a dar en el proceso posterior a 1810. Recuerden que en 1810 se liberan de España, pero no es una independencia. Claro, esa es como la diferenciación, que a veces se confunde todo y se cree ya somos libres, definitivamente independientes, digamos, sin la independencia de 1810 y no. Exactamente. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que Mitre en 1810 lo que dice es, en realidad ya era una independencia, pero ponen la máscara de Fernando VII para que no vengan los ejércitos españoles? Galasso esto lo discutió diciendo, era mucho más brava la situación, ahora la vamos a ver en 1816 que en 1810 para declarar la independencia. Era mucho más picante 1816 que 1810. Lo que sucedió en 1810 es que en realidad lo que querían estos criollos no era independizarse de España, sino tomar el gobierno, ¿sí? Claro. Tener derechos políticos que no lo tenían durante el periodo de lo que era el monopolio de comercio, sobre todo de la corona española. Ya en 1816 la discusión es otra, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo 6 años de guerra, ya esos lazos con la corona española estaban rotos. Entonces se hace este congreso con 2 ítems muy importantes. El primero, discutir la independencia. Había sectores que no querían dicha independencia y otros sectores que sí. Ahora vamos a ver cuáles serán cada uno. Y la segunda cuestión que se tenía que discutir es lo que no se había podido dirimir en la Asamblea del año 13. ¿Qué forma de gobierno nos vamos a dar? ¿Sí? Que también ahora vamos a desarrollar brevemente cuáles fueron las formas que se discutieron en ese congreso. El primer ítem
por presión de San Martín. Pensemos que nosotros en esta etapa, cuando está el Congreso, San Martín está en Mendoza armando el ejército de los Andes. ¿Sí? Este es el periodo histórico, pero muy, muy atento. San Martín manda como diputado a Godoy Cruz, como diputado de Mendoza, y estaba Guido y estaba Belgrano en el Congreso. Si bien no eran congresales, estaban participando, haciendo rosca política ahí en Tucumán. Y San Martín la hizo corta, les dijo, o declaran la independencia o yo voy con el ejército de los Andes y la declaro yo. Los apretó, ¿no? Una presión muy, muy fuerte. Están las cartas que él le escribía a Guido, donde esto queda bien, bien detallado. No había forma de que este primer ítem, de que la independencia no se diera, porque ya la lógica era que España había invadido con guerra, había muchos frentes de batallas abiertos. Pensemos que estaba el Alto Perú, o sea, en Perú, el ejército español. Bajando por la zona de Bolivia, el ejército español. El ejército español en Chile. San Martín no había cruzado para independizar Chile todavía, ¿sí? Entonces tenías ya 3 focos de guerra que los revolucionarios nuestros estaban atendiendo, y por otro lado había un conflicto interno, ¿sí? Que era entre Buenos Aires y la Liga de los Pueblos Libres, que no era moco de pavo, era el armado político que había hecho Artigas, y que en este momento del Congreso, ese sector no participa del Congreso de Tucumán, se abre, ¿sí? Pero pensemos que era todo el Uruguay, todo el sur de Brasil, todo Entre Ríos, todo Corrientes, todo Misiones, todo Santa Fe y parte de Córdoba. Era el 80% del territorio nacional la Liga de los Pueblos Libres. Era una cuestión fuerte. ¿Contra quién era esa guerra interna? Contra Buenos Aires. ¿Qué quería Buenos Aires? Que San Martín deshaga el ejército de los Andes. ¿Para qué? Para que ataque esa guerra intestina. Ahí es cuando San Martín dice, nunca voy a entrar en derramamiento de sangre dentro de mi patria, ¿no? Yo estoy para las peleas internacionales. Ese era, imagínense, el conflicto bélico que había, lo endeble de este Congreso, ¿no? No había un poder central, no había ejército, los ejércitos eran emprendimientos privados como el que había hecho San Martín, no había nada. Pero nada, en este ataque de España y el imperio portugués entrando con sus bandeirantes para también tomar tajada de este territorio, ¿no? Tenías 2 superpotencias atacándote. Estaban en la zona de Brasil, lo que sería hoy Brasil. En las Misiones, en lo que hoy es Misiones. Sí, comiendo territorio. Y esos bandeirantes son muy importantes, porque hoy toda la zona de Río Grande do Sul es Brasil por esos bandeirantes, por este momento, ¿sí? Por este ataque que luego llega hasta el Uruguay, ¿no? Entonces esta independencia había que declararla, porque ya el enemigo te estaba cagando a tiros por todos lados, ¿no? No había mucha forma de que algunos sectores todavía aliados a la corona española intentaran que esto se frene. La independencia se declara, ¿sí? Es interesante la declaración de independencia en una cuestión. La declaración la leímos todos, ¿no? En la escuela, no hace falta ahondar mucho, pero sí que se imprimió en 3 idiomas. Esto es importante y no se suele decir mucho. ¿Cuáles eran esos idiomas? Les pregunto a ustedes. A ver, vamos a empezar a tomar un poquito de examen. Español seguro, ¿no? Ahí tenemos Español, uno. claro. ¿Y cuáles otros se les ocurren? A ver. ¿Inglés? Fernanda. Estudiante Fernanda. Ay, por favor, ¿te das cuenta que por qué volvimos a esta situación? Y yo lo haría en portugués. Bien, dijeron inglés y... Qué eurocentristas que son los dos, ¿eh? No, porque tremendo. yo ¿No? pensando en que quiero que me entiendan los que están amenazándome, que entiendan la declaración. Pensé en eso. Bien, pero esos que la traduzcan. Que por algo soy abogada, te voy a dar siempre la fundamentación, ¿no? querido, porque soy abogada, por algo soy... ¿Para qué? 3 años tuve para eso. No. Se imprime en español, por supuesto, y se imprime en aymara y en quichua. Ay, ¿viste? ¿Sí? Para que los pueblos originarios... Esto es algo que no se suele decir mucho. Nada, nunca. No. Para que los pueblos originarios tomen dimensión, pensemos que esto es en Tucumán, que el 90% de las poblaciones del NOA eran pueblos originarios, que casi todo Bolivia era parte del territorio y había que hablar. Después viene la guerra de Republiquetas, ¿no? Hay todo un conflicto bélico muy, muy fuerte. Entonces es una decisión política muy importante este Congreso, ¿no? Hay que hablar, perdón, porque te quería hacer una pregunta mientras que estabas y no te quería cortar. En el sur está todo ocupado por los pueblos originarios, ¿no? Mientras que está pasando Claro, no había habido... Vos pensás que las primeras incursiones, pero para llegar a Bahía Blanca y al Río Negro recién, son con Rosas en la década del 30. Faltan 15 años todavía. Y la incursión fuerte es en 1880, ¿no? Faltan 70 años para que eso suceda. Con lo cual era un territorio, el del Congreso de Tucumán, pequeño. Y su fuerte era el NOA. Lo que hoy es, lo
lo que hoy es Bolivia, Jujuy, Salta, Tucumán, San Juan, Mendoza, parte de Córdoba y Buenos Aires, ¿no? Ese era el armado Catamarca, las provincias interiores, era el armado del Congreso. Pero bueno, se declara esta independencia que se redacta en estas 3 lenguas y empieza la segunda discusión, ¿no? ¿Qué formato de gobierno nos vamos a dar? Bueno, ya somos independientes, ¿sí? Ya tomamos la decisión, todos estos diputados de estas provincias que estamos acá, de que vamos a hacer una nación independiente. ¿Qué formato nos damos? ¿Sí? Y ahí hay 3 vertientes, 3 sectores que dieron la discusión, 2 de los cuales, uno que queda derrotado muy rápidamente, pero lo vamos a nombrar porque es importante quienes lo plantean, y después 2 que van a ser los 2 grandes actores que discutan la política argentina en los próximos 60 años después del Congreso, ¿sí? En primer lugar, había un sector que creía que con lo endeble que estaba la situación se necesitaba un gobierno fuerte, ¿sí? Y para poder venderle, sobre todo a Europa, este gobierno fuerte, lo que había que hacer era una monarquía constitucional, ¿sí? Que tengamos un rey. El mayor impulsor, el que hizo la mayor rosca política porque esto suceda fue Manuel Belgrano, ¿sí? Y su apoyo político era el de San Martín, ¿sí? Nuestros grandes próceres querían un rey. Ahora, ¿qué tipo de rey querían? Un rey inca. Querían poner un morocho. Imagínense. ¿Qué otra historia hubiera sido nuestra historia, no? La oligarquía de Buenos Aires cuando escucharon murió, le agarró una ACV. No. ACV. Imagino Mitre cortándose las venas. Claro, todavía no estaba Mitre, pero es otra cuestión que no se suele hablar mucho, ¿no? No, viste, nunca, jamás. Tienen miedo a ver si todavía... El formato no era de una monarquía absoluta, no era una monarquía constitucional. Tener una figura que genere una identidad, pero que la política sea la que maneje la cuestión, ¿no? Como siguen siendo las monarquías europeas en el día de hoy. No el concepto de monarquía absoluta que había en España en esta época. Sí, era romper con ese formato, pero generar un vínculo identitario, ¿no? Y poner un morocho. Era polémica la cuestión, por supuesto. Esta idea no triunfó. Y había 2 ideas más que tampoco triunfaron en este momento, porque no se puede saldar esta discusión en el Congreso de 1816. No se sale del Congreso con una constitución y una forma de gobierno. Pero es el germen, ya en realidad la Asamblea del año 13, el germen donde se empieza a discutir qué queremos. Los otros 2 formatos eran el formato que quería Buenos Aires y que siempre quiso Buenos Aires para la Argentina, que era lo que luego deviene en el unitarismo, ¿no? Un gobierno central fuerte. Por supuesto, manejado por ¿quién? Por Buenos Aires, ¿sí? Esta idea tampoco triunfa, ¿por qué? Porque los que ponen el grito en el cielo son los diputados de las provincias, que dicen, todo bien con que conduzca a Buenos Aires, pero no con ese formato, no sabemos con cuál, ¿sí? Pero no con ese formato. Y empiezan a hacer en este Congreso un sector más moderado de lo que va a ser el federalismo en la Argentina, que es la discusión que se va a dar a partir de la anarquía del año 20, ¿sí? 4 años después del Congreso, la nación se diluye, ¿sí? Hay una guerra entre Buenos Aires y el interior y la nación queda diluida ¿en qué? En gobiernos provinciales, que son soberanos. Cada uno como pequeños países. Se balcaniza la situación y eso tarda casi 50 años después en volver a rearmarse, ¿no? Siempre quedó esta idea de una identidad nacional, pero que se tenía que ir conformando y que no se conforma hasta el siglo XX, ¿no? Todavía está en conformación la identidad argentina. Ya lo hemos hablado en otros programas, pero somos una nación joven y los procesos identitarios, quizás esa identidad con esa monarquía que planteaba Belgrano se hubiese dado más rápido. No. Sí, mientras que lo decías pensaba que bien, de verdad, que ordenar, que alguien que ordenara 5 o 6 cosas comunes, ¿no? Más allá, claro, que después líneas, 5 o 6 líneas grandes y después seguir, ¿no? Esas líneas de una identidad nacional luego la intentan los liberales y los masones, ¿con qué? Y con la ley de educación. Claro. El gobierno, en 1884 con el gobierno de Roca, claro. Con la laica, ¿no? Con la laica libre. Sí. Ahí ellos ponen su visión como la visión de todos. Por eso la historia se cuenta de la visión de los masones y de los liberales, porque son ellos los que entendieron que había que hacer eso. Que por supuesto es una forma de adoctrinamiento, pero que es válida, ¿no? Había que hacerlo. En el momento en que lo hace Roca, a partir de 1880, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, el 70% de la población no hablaba el idioma. Porque es la gran migración. Imagínense, el 70% no hablaba castellano, había que hacer algo. Claro. Y fueron, muy inteligentemente, Roca se lo dio a un opositor político, a Sarmiento. ¿Sí?
ahí le tiró un ministerio y Sarmiento se quedó tranquilo con eso y no siguió jodiendo. Pero bueno, estamos en 1916, hay 3 sectores en pugna por una forma de gobierno, esta discusión se empieza en este momento. Una de las visiones es claramente derrotada, que es la de Belgrano. A partir de este momento la figura de Belgrano empieza a decaer en su luz política hasta morir, ¿sí? El sector más jacobino, que podríamos decir más federal de la Revolución de Mayo, ya estaban todos muertos, quedaba solo Belgrano. ¿Sí? Lo habían matado a Moreno, estaba muerto Castelli, estaba el loco Dorrego todavía dando vueltas. Rosas era muy joven, estaba ahí en los quilombos, pero todavía no tenía un protagonismo político, lo va a tener dentro de muy poco. Y quedan 2 ideas de gobierno, ¿no? Por un lado, la que va a ser la unitaria. Idea unitaria es un centralismo, ¿sí? Un gobierno central que decida todo. ¿Qué es que decida todo? Como para que lo entendamos hoy. Que se elija un presidente y ese presidente elija a todos los gobernadores a dedo. Es un gobierno unitario. No hay una cuestión de un federalismo soberano. Y por otro lado había un sector moderado en el Congreso de federalismo y hay otro sector que no participa del Congreso, que es la Liga de los Pueblos Libres, manejada por Artigas, con sus grandes ejércitos, que planteaba un federalismo mucho más fuerte que el de los Estados Unidos, ¿sí? Donde cada provincia sea casi soberana y vieron que el gobierno federal que tenemos nosotros hoy, ¿cómo es? La nación tiene todo lo que las provincias le ceden, no tiene poder propio, tiene poder por cesión, ¿sí? Ese es el acuerdo que se llevó a partir de 1853. Bueno, el gobierno central que planteaba Artigas era solo para diplomacia y guerra. Después cada provincia con su constitución, igual hoy la tienen, ¿no? Sí, tienen todos una sí. Pero era un federalismo mucho más, casi una confederación que planteaba Artigas con respecto a lo que había. ¿Qué hizo Buenos Aires? Puso toda su plata no en el Armado Nacional, sino en aniquilar a Artigas. El gran enemigo dejó de ser el Imperio Español. Ustedes piensen que desfinanciaron a San Martín. San Martín hace su emprendimiento, lo hemos vivido todo en la escuela, pidiéndole las joyas a las damas de Mendoza, ¿no? Porque lo dejaron sin un peso, lo degradaron. San Martín dejó de ser general de la nación, pero le importó 3 carajos y continuó con su ejército. Pero para que se entienda, la gesta de Chile y luego la gesta de Perú no fueron aprobadas por el gobierno de Buenos Aires, podríamos decir, el directorio que manejaba Martín Pueyrredón. San Martín se mandó igual. Dijo, me importa 3 carajos, a mí la tropa me responde, y lo hizo igual. Pero, ¿qué quería Buenos Aires? Atacar los sectores internos. Y es así que se alía con el Imperio del Brasil y con Inglaterra para acabar con ¿quién? Con Artigas, que era su gran enemigo. ¿Sí? Y lo logran. Terminan derrotando a los ejércitos de Artigas en otro formato de gobierno que podría haber sido, ¿no? El de la Liga de los Pueblos Libres. Es interesante. Y es interesante esto, que en toda esta discusión hay un sector que gana, ¿sí? Y es el sector que nos cuenta la historia de Villiquen. Ahí usted había empezado, Ale, diciendo eso. ¿Qué es? Y el 9 de julio estaban ahí en esa casita de Tucumán, los muchachos se juntaron, era todo paz, armonía y nos liberamos de España y fuimos la nación argentina. Bueno, esto no es así. Brindaron con vino, se abrazaron entre todos y ya está. Esa era una gran discusión de puja de intereses, de asesinatos, de guerra, de cuestiones que aparte generan una guerra civil que se termina de saldar en 1880, ¿sí? Lo que viene en la Argentina después del Congreso de Tucumán y de no saldar esas diferencias es una guerra intestina hasta que termina ganando un sector que luego toma el formato que tenemos hoy. Hoy nosotros somos un federalismo centralista, es medio raro, ¿no? Como es el formato de gobierno. Porque estamos todos de acuerdo en que es una república federal, pero también estamos todos de acuerdo de que quien tiene la chequera del gobierno central es el que manda. No hay mucho poder. Bueno, esta semana hubo ahí se rebelaron un poco los gobernadores, pero no es lo que suele suceder. Los gobernadores van a aplaudir a los presidentes, ¿por qué? Porque necesitan de la plata del gobierno central. Exacto. Entonces es un federalismo medio raro, es como se dio también, ¿no? Cada sector tiene su forma. Y eso es un poquito lo más interno que sucedió en este Congreso del 9 de julio de 1816, ¿no? Quería contar algo de lo que no se suele contar siempre un montón de cosas que no sabíamos, Martín, como siempre. Como siempre, Martín, un placer tenerte. Gracias por traernos la otra versión, la que nunca se escucha, no la de Villiquen, como decíamos al principio.
y por traernos tanta data que no vemos y que tanto necesitamos hoy en día para saber de qué se trata esto de que llamamos patria, o algunos llaman patria, y se llenan la boca hablando de patria, y ni siquiera saben cómo se formó. Así que gracias por traernos tanta luz en tanta oscuridad. No, por favor, como siempre, un gusto. Y bueno, viva la patria. Viva la patria. Nos vemos Viva la en 15 días, volvemos a encontrarnos. Buenísimo, vamos a ver con qué tema. Se los voy a anticipar antes para que estudien. Por favor, te lo pido, por favor, porque hacemos el primer profesor que no me da el temario antes. Es con bolillero la próxima. Prepárense. 3 temitas, pero por lo menos me da posibilidad de estudiar, che. Gracias, Martín. Un placer enorme y nos reencontramos dentro de 15 días. Dale, buenísimo. Nos vemos, chicos. Un abrazo.